Bien, bien. No pierdan la sintonía con nosotros. Estados Unidos pasó algo ayer, pasaron algunas cosas no usuales. En el aeropuerto de La Guardia, me imagino que la mayoría de ustedes han visto, un controlador aéreo, y me llega mucho, tengo un hijo que es controlador aéreo, le dio paso a un camión de bomberos para que cruzara una pista. Se dio cuenta que cometió un error y dice, stop, 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 pero ya no había forma. En el video, mira, gracias, ahí tiene Carlos inmediatamente el video. Esa velocidad que llevaba el avión ahí, uno lo ve suave, 160, 165 kilómetros, llevaba de velocidad. Le dio al camión y los dos, el piloto y el copiloto fallecieron. Hay varios heridos. El avión estaba en aterrizaje. Sí, de Air Canada, en La Guardia. Justamente hace 2 meses y algo, hice esa misma ruta en un avión de esos mismos, de Air Canada. Es triste, es penoso, y el pesar que debe sentir en la existencia, en la vida de ese controlador aéreo, es indescifrable. Nadie puede imaginárselo, ni aun uno diciéndolo. Porque No, horrible. imagínate. Sí. Entonces, eso por un lado, y hay la otra situación, que los empleados de TSA, que es los empleados de seguridad de los aeropuertos en Estados Unidos, en muchos lugares no hay suficientes empleados, hay mucho movimiento de tráfico, de pasajeros, hay lugares donde no hay recursos suficientes para mantenerlos trabajando. Ha habido otros lugares, aeropuertos, donde se han retirado en protesta porque fondos federales no acaban de aprobarse en el Congreso. Me imagino que muchos de ustedes han visto que en aeropuertos como el de Atlanta, el de Miami, hay filas y espera de hasta 5 horas para que a usted lo puedan revisar y decirle pasa, ingresa al área de abordaje. Es una situación totalmente difícil y uno no se imagina, porque es Estados Unidos. En Estados Unidos 5 horas para tú poder que te revisen, que te chequeen y tú llegar a tu avión. Era casi o es casi impensable, pero está sucediendo tristemente. El aeropuerto de La Guardia es un aeropuerto doméstico, pero vaya que aeropuerto Vaya, doméstico. sí. No es el aeropuerto doméstico de Herrera. Sí. Ahí aterrizan Y los se aviones que podría vienen. considerar como una extensión del Kennedy, porque están uno al lado del otro. Están ahí algunos al lado del otro. O sea que a veces se han confundido también por problemas de conexión de los controladores. Han aterrizado en pistas, vuelos internacionales, han aterrizado en pistas de La Guardia, sin consecuencia, porque simplemente los autorizan a desembarcar, pero el aeropuerto de La Guardia no está preparado para atender vuelos internacionales. Bueno, Canadá es Era un vuelo inter- internacional No, era doméstico. era doméstico. Ya venía de otro aeropuerto. Sí, bueno, pero tiene viajes de Canadá y 2 paisitos pequeños más, pero eminentemente es doméstico. Es doméstico. Eminentemente. Entonces, un aeropuerto muy significativo en Nueva York. No tanto como el Kennedy, pero es un aeropuerto que la gente tiene. Y fue remodelado, no sé si lo has visitado, en la remodelación que tienen eso. Yo estuve Eso parece un mall. pasando Sí, la crujía de toda esa remodelación. Así. Entonces, Hermoso. es bonito, un aeropuerto bonito. Sí. Pero mira, no solo en La Guardia, no solo en el Kennedy, los aeropuertos a nivel mundial están teniendo serias dificultades con los controladores. No sé qué es lo que está pasando, qué ocurre con la organización de aviación civil que maneja los protocolos, pero hay muchas quejas con los controladores. Uno tiene pilotos, amigos pilotos, que se dan cuenta que llegan a un aeropuerto donde se supone que no debería tener dificultades, se encuentran con dificultades a la hora de aterrizar o despegar. Sí.
Mira, la Guardia sí opera vuelos internacionales. En una ocasión yo volé desde Ottawa en un avión bimotor de American Airlines y aterrizó en La Guardia. Lo que pasa es que cuando tú estás saliendo de Canadá, el control de migración tú lo haces, el control de migración de Estados Unidos, tú lo haces en Canadá. Sí, ahí hay... Se convierte en doméstico. Exactamente. Y entonces se convierte en doméstico, es decir, porque Estados Unidos lo trata así, tiene ese tipo de regulación. Pero lo que tú señalas con los controladores aéreos, eso también está generando preocupación en los Estados Unidos. No es la primera vez que se presentan incidentes, no como este, porque esto es insólito. Es un avión que choca con un camión de bomberos y si ustedes ven la foto muestra que la cabina de ese avión se destruyó totalmente. Por eso mueren el piloto y eliminada la cabina. Exactamente, sí. Lo que se ve la velocidad que iba el avión, que cuando se estrella contra este camión, realmente lo que hace es que destruye totalmente la cabina. Pero quiero señalar, ustedes recordarán que en el aeropuerto, sí, ustedes recordarán que en el aeropuerto de Washington hubo un incidente igualmente entre un avión y un helicóptero. Eso igualmente se produjo en un momento en que había una huelga de controladores aéreos en los Estados Unidos y se produjo eso. Un avión de UPS igualmente se incendió en Houston. Y hay varios casos de accidentes que se han producido de pequeñas avionetas en Estados Unidos igualmente. Algo está ocurriendo con el sistema de seguridad aérea, en este caso en Estados Unidos, y que se replica a otros países del mundo como esto está planteado. Lógicamente, el tráfico aéreo se ha incrementado bastante en los últimos años. Eso demanda mayor contratación de controladores aéreos, mayor eficiencia desde el punto de vista tecnológico, porque cuando usted le muestran imágenes de satélites del tráfico aéreo que se produce a nivel del mundo, usted ve aviones como que se parecen hormigas. Mira, una telaraña, pero una cosa... Uno incluso hasta pensaría no montarse en un avión, cuando uno ve realmente lo que te muestra esos satélites que dan esa foto global sobre el tráfico aéreo mundial. Y precisamente hablando de accidentes, ayer un avión militar de las Fuerzas Armadas de Colombia se precipitó en el puerto de Lizagamo, eso es en la frontera, entre la frontera de Ecuador y Perú. Hay 66 muertos, la mayoría de ellos militares. Ahí iban 128 personas, incluyendo la tripulación. Lo que dice el ministro de Defensa de Colombia es de que se ha rescatado con vida, herido, a una buena cantidad de personas. La verdad que uno no sabe cómo pudo. Bueno, ahí está esa foto que yo mostraba, que tú dices, bueno, pero es propicio montarse en un avión. Van a chocar, mira. Sí. Es una situación realmente que uno, vuelvo y repito, lo pensaría para montarse en un avión. Pero en el caso de Colombia, vuelvo y repito, 66 muertos, en su mayoría militares, que era un desplazamiento de personal militar de una zona hasta otra zona, y se produjo este accidente fatal. Es un avión C-130 de transporte militar, Hércules. Sí, el que tuvo el accidente, y vuelvo y repito, es un tema bastante lamentable para Colombia y para el resto de la región. Y no se conoce aún qué pudo haber sucedido. No, falla. Fue justamente prácticamente acabando de despegar. Sí, y un detalle es que los primeros que auxiliaron a ese avión accidentado fueron habitantes de la región. Habitantes de la región, mientras llegaban los equipos de socorro. Ellos fueron los primeros que... Y se habla que por ellos es posible que haya algunos sobrevivientes por la acción de los vecinos del lugar. La acción de los vecinos del lugar que intervinieron. Yo pensé en eso, si tú supieras. Igual que aquí, sí. Aquí somos unos salvajes en eso. Y que nadie se ponga brava por lo que estoy diciendo. Por la verdad. Nada más hay que ver un camión de cervezas, de alimentos que se desparrama en una autopista. Los ladrones que salen yo no sé de dónde. Sí, a robarse todo de tránsito, y a cogerle prendas a la gente. Somos como... unos salvajes y desalmados. En nuestro país es asquerosamente una situación
indeseable esa. ¿Qué es lo que hay en el ser humano? No son seres humanos. Bueno, hay casos, ustedes recordarán, por ejemplo, que la zona ahí de Villa Altagracia, me excusan los Villa Altagracenses, pero habían delincuentes que en la noche se dedicaban a lanzarle piedras a los vehículos para provocar un accidente y robar entonces a las personas accidentadas. El otro día en Bávaro. Recientemente en Sí, Bávaro, sí, sí, a la sí. altura por ahí de la autovía del Este, por ahí por la Romana, se dijo igualmente, la policía detuvo a 3 personas. Exacto. Que lo acusó realmente de tirar piedra a vehículos que transitaban en la noche en esa autopista precisamente para tratar de provocar un accidente y entonces ir a robar a las personas accidentadas, probablemente heridas, probablemente cadáveres. Y eso es un hecho realmente insólito que está ocurriendo. No son seres humanos, No, no. son unos fatales. Eh, En Colombia, bueno, o sea, situación del accidente, pero en Colombia ocurrió el fin de semana un polvorín cuando la investigación sobre el asesinato del senador Miguel Uribe, ¿verdad? sí. Avanzó la justicia, un juez condenó a 20 años, ¿cómo se intercalados? O sea, serían 10 años, porque un año sí, un año no, una de esas cosas que se inventan los sistemas jurídicos. Demasiado complicado. Jurídico. O sea, al cabo de 10 años yo te saco de la cárcel y digo, te tranco. No, que uno sí, yo no entendí, de verdad que Intermitente sería. intermitente, sí, así. ¿Y que eso ocurre cómo? Yo no entiendo, no lo entendí. Pero la condena fue a uno de los A uno actores de los- intelectuales a uno de los o al autores- menor que participó en el... Porque el menor lo mandaron a un centro de Sí, reclusión. No, fue uno de los intelectuales. Pero surgió otra versión de que el asesinato de ese senador, que era precandidato del uribismo, había sido ordenado por la disidencia de las FARC, que se llama la Casilloquén Marquetaria. Cuando se produce la negociación para desmovilizar a las FARC y el Ejército Popular de Liberación, que eran las dos, de las 3 guerrillas que quedaban, todavía queda el ELN, que no quiere negociar, son unos salvajes también. Bueno, todo bien, participan en unas elecciones, el líder de la FARC participa como candidato presidencial, obtienen una buena representación en el Congreso, tanto senadores como diputados, representantes. Uno de los líderes fundamentales de la FARC sale senador, después renuncia y se va para el monte de nuevo, y se crea una disidencia que le llama la segunda marquetaria, algo así. Y ese grupo no está dispuesto a negociar. El presidente Petro le ha puesto alfombra roja y todo para que negocien, pues no, quieren seguir alzados. Y entonces le atribuyen la muerte del senador Uribe a ese grupo guerrillero que no se sabe con cuál utilidad matan a un senador que, si bien era un legislador muy contestatario, muy crítico de la actividad delictiva de los otros, no de la de Uribe, obviamente. Bueno, y muy crítico de Petro también. Crítico de Petro, pero siempre se puso distancia a la vinculación del gobierno con ese hecho criminal. Entonces, como las elecciones están a la vuelta de la esquina, el 31 de mayo, 2 meses, una avalancha de mensajes tratando de vincular a Iván Cepeda con un dirigente de la disidencia de la FARC. Yo lo estaba mirando. Eso. Una polvareda que se armó con fines electorales, porque siguen instrumentalizando al pobre senador que está bajo tierra, instrumentalizándolo con fines políticos. Que hay que tomar en consideración que las posibilidades electorales de él, inclusive en su organización, no eran para... Eran mínimas. Sí, es como... Él no me ¿Tú dio sabes mucho como la quién encuesta. aquí?
No, no lo digas. No, No lo digas. no. Pero el tema es que lo que tú señalas, todo tiene vínculo con la situación preelectoral en Colombia, porque la semana pasada hubo una alarma también de que la DEA había colocado como objetivo principal al presidente Gustavo Petro en una investigación sobre Objetivo droga. importante. Sí, entonces el tema es Que que también yo era pienso, mentira. Hasta, sí, hasta que yo videos pienso, aparecieron, Manuel, pero ya tú Sí. sabes, videos que no son reales, Que también era mentira. recibiendo pero dinero. Petro ha manejado muy bien esto, le ha dado como de lado, es decir, ha dicho, bueno, en Colombia no hay una sola investigación que me vincule a mí con el narcotráfico, es decir, él está diciendo, aquí en mi país no hay una sola investigación que me vincule al narcotráfico, pero esa información que extrañamente, en principio, la divulga The New York Times, un medio norteamericano de mucho prestigio, a mí me sorprendió porque evidentemente que parece ser que una fuente que The New York Times consideró creíble le dio credibilidad y reprodujo esa información en sus páginas, lo que inmediatamente causó un efecto de que todos los medios, porque las agencias de prensa se hicieron eco igualmente, pero vuelvo y te repito, yo inmediatamente asocié esa información y posteriormente cuando surge precisamente la situación del caso del senador Uribe, yo dije, bueno, aquí hay ya parte de una estrategia de tratar de alguna manera afectar al senador Iván Cepeda con el tema porque él sigue liderando las encuestas en Colombia, no le da, por ejemplo, que se pueda ir en una primera vuelta, todo plantea que en Colombia es posible que, al igual que la vez anterior, se vaya a una segunda vuelta y entonces se verá lo que pasa, pero eso es, me parece que anidando el terreno con mira a provocar algún tipo de efecto en el partido gobernante en Colombia, que es el partido de Petro. Y generar algún comentario al estilo Chile, al estilo Ecuador, al estilo últimamente en Honduras, del presidente Trump. Bueno. Ya lo había hecho en Argentina con unas elecciones de medio término. Le presentaron un cheque a los argentinos. Mire, si ustedes votan por mi ley, los cheques esos que dan en las actividades, miren ahí, ese cheque, 20.000 millones de dólares. De lo contrario, no. La gente votó por el partido de Milei y no apareció $1. Bueno, echaron cubo. ayer miraba un video, estaba tratando de enviárselo a Carlos, no pude, del expresidente chileno Boric, en el metro, vestido con un jean, un t-shirt, Bueno. con un libro en la mano, él solo, gobernó así. sin guardaespaldas, No. llama la atención, lo contrario, lo diferente que somos. Digo solamente que llama la atención, no digo que nada, que esto, que aquello, no. No estamos, Usted piensa, no estamos Bueno, comparando pero ni nada. No. El día que entregó el poder, él salió de la Moneda, sencillamente le parquearon su vehículo ahí frente a la salida y él salió manejando sin escolta. sí, El ese mismo día video que lo entregó el pasamos poder, aquí, sí. ese video. Y entonces la Él de sencillez, todas maneras puede caminar porque es muy significante. Nelson, era diciendo nada más la diferencia, hombre. No, a mí me extraña porque eso es un hombre de izquierda, ¿De qué? líder estudiantil. Se vendió, en Chile, como, se vendió sí. así, se vendió qué? bien. No, se vendió, no, él es de izquierda. No me digas. ¿Y a qué partido pertenece? Pues yo de aquí voy a salir para un hospital a operar. Sí, yo pero- soy cirujano. Pero ¿cómo se llama el partido de Boris? Eso es mascarada, hombre. Ah, bueno, está bien. Miren, quiero otro, hoy parece viernes. Hay aquí una situación, Y estamos nosotros en temas relajantes. Relajantes, relajados. sí. No, mira, hay una situación aquí que algo que no es relajante. Usted guía en la capital de la República y en cualquier momento nota, que la mayoría de los vehículos tienen los vidrios 100% tintados. El 100% incluye los laterales, el trasero también, el cristal y el delantero, y a eso me quiero referir.
no está permitido tintar el cristal delantero de los vehículos. Inmediatamente, la respuesta de quien se opone a este comentario que hago es por seguridad, es por seguridad. La autoridad otra vez falla, la autoridad dominicana. Me siento burlado cuando veo tantos vehículos con vidrios tintados delanteros y me afecta. ¿Por qué? Porque muchísimas veces hay tropelías, manejos inadecuados que como conductor me afectan con personas que prevaliéndose, que tú no sabes si hay alguien apuntándote de ahí adentro, se devuelven delante de ti, no arrancan, te cruzan, prevaliéndose básicamente de eso porque conocen que el que está afuera no sabe qué va o quiénes van ahí adentro. Y eso lo permite la autoridad y no debería ser. No debería ser y es... Una ley. Que por seguridad. Yo no me trago eso. No me lo trago eso. No me lo trago. Pero gente, seguridad frente a quién, porque si tú me dices que es un gran empresario que mueve mucho dinero, un comerciante, un dirigente político importante, una persona que es expuesta, bueno, está bien, por seguridad, pero un Juan de los Palotes que tinta el carro totalmente de negro, incluyendo el cristal delantero, ¿por seguridad de quién? Pero eso va también en la misma dirección. Por ejemplo, a nadie se le ocurre salir a la calle con un pasamontaña, ¿verdad? Una máscara. Es lo mismo. Eso está prohibido. Pero los motoristas... Sin embargo, los motoristas andan con una máscara. Tú no sabes quién es. Esos cascos, sí, que yo no sé cómo la autoridad permite que esos cascos entren a este país, son enmascarados. No se le ve, cuando bajan el frontal, quedan enmascarados, no se sabe quién es. Entonces, cuestiones así, que son tan elementales para controlar la inseguridad, las autoridades lo permiten. pero entonces, ¿por qué la autoridad ignora esa violación al derecho, primero de la norma, de la ley, y segundo al respeto a los demás? Y empezando también por la autoridad misma, porque ellos lo hacen delante de ti, la autoridad lo permite. Es una vergüenza, es una solemne vergüenza. Y por autoridades así no se puede votar en una elección, si se razona el voto. Lo que pasa es que el de aquí es un voto emocional, sí, y es vergonzoso. Pero tú votas por otro y se convierte en autoridad. Entonces, quienes tienen la oportunidad de ganar, también lo van a permitir. O sea, pero estamos burlados como ciudadanos, estamos burlados constantemente, estamos acostumbrados, por lo menos uno, si tiene oportunidad de decirlo, dígalo, y así usted no se vuelve, hace algo, como yo lo estoy haciendo y diciendo ahora. No se vuelve cómplice. Cómplice, sí, pero el que te ultrajen, tú lo permitas y te acostumbres, te hace entonces merecedor de eso. Yo lo digo porque no es correcto. No es correcto que un vehículo, un motorista, haga lo que le dé su real gana, donde debe respetar a los demás que andan junto con ellos. ¿Por qué ese privilegio? Porque es un privilegio. Los elevados con los motoristas. Los elevados, tú ves decenas de motoristas en los elevados. Nosotros no tenemos una autoridad que haga cumplir la ley. Y en los túneles también. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo a mí como ciudadano las autoridades? Que yo no te respeto, que tú no vales, que no importa que tú tengas una ley para protegerte. Yo como autoridad evado que esa ley te proteja porque no ejerzo mi derecho, mi obligación como autoridad. Y los gobernantes, un alcalde es gobernante, un ministro es gobernante, un director de una institución es gobernante, un policía es gobernante. Los gobernantes no respetan al ciudadano
en muchísimas ocasiones aquí en República Dominicana. Y eso es un abuso de parte de ustedes. Ayer, en el gobierno anterior, también sucedía lo mismo. Y hoy sucede lo mismo. Y mañana, mirando uno quién va a ganar las elecciones, quién tiene oportunidades de ganar las elecciones, va a seguir sucediendo lo mismo. Y uno lamenta que no surjan figuras extrapartidos o novedosas dentro de los mismos partidos con discursos diferentes, porque los discursos todos son iguales. Y eso es un irrespeto al ciudadano, que usted como autoridad no haga cumplir la ley para lo cual le designaron y le pagan, Bueno, ahí está puesto una preocupación válida. Falta ahora que la DGC realmente ejecute, porque son los responsables de hacer cumplir las leyes de tránsito. En este caso, el tránsito, la DGC. Exactamente. Miren, señores, anoche llegó a París el presidente Luis Abinader, va a participar, me imagino que ya está participando, porque ya es la mañana, ¿verdad? Una diferencia de 6 o 5 horas. 6 horas. Sí, 6 horas ya. va a participar en un foro global sobre anticorrupción e integridad que organiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conocida como la OCDE. Se está, según la nota que despachó la oficina de prensa del Palacio Nacional, ahí va a tener reuniones bilaterales con el director ejecutivo de la OCDE, e igualmente se le está invitando a un foro que va a tratar precisamente el tema de América Latina, que se va a celebrar en el mes de junio. En horas de la tarde de hoy, el presidente de la República se va a reunir con Emmanuel Macron, que es el presidente francés, y ahí, de acuerdo a la información, habrá una revisión de la cooperación bilateral, la firma de acuerdo de apoyo en el ámbito institucional, básicamente, y él tiene en agenda un encuentro igualmente con empresarios privados que van a participar en este foro, y también con dominicanos residentes en Francia. Ya son las 4 en París. Ah, bueno, pues hace rato que ya participó, ya hace rato que participó Se reunieron. en ese encuentro. Vamos a ver qué trae la dirección de prensa del presidente sobre ese encuentro. Y ayer decíamos que el presidente Macron tiene un viaje pendiente. ¿Cuándo que termina Macron? Bueno, no, le falta... Faltan 2 años y pico. Sí. Ayer las elecciones municipales en Francia parece que tuvieron un poco divididas entre socialistas y ultraderecha, sí, en términos de ganancias y pérdidas. Su partido fue bastante lesionado, la coalición de Macron. Pero conservó París y conservó, me parece que Marsella también. Lyon, Marsella y París. Sí. Son 3 importantes ciudades. Bueno, París es la más importante. Entonces, el presidente Macron tiene un viaje aquí porque Francia, el propio presidente le ofreció al presidente Luis Abinader financiar el tranvía, parte del sistema de transporte masivo de la capital. El monorriel, lo que van a construir aquí en la capital. Es una oferta que está pendiente de que se haga concreta, pero lo que acordaron fue que para el inicio de ese trabajo el presidente Macron estaría aquí para dar el primer Picasso o el palazo con el presidente Luis Abinader. Vamos a ver si en esta reunión que deben haber sostenido, que están sosteniendo en estos momentos, se le da formalidad a esa invitación y le ponen fecha para el... Entonces la disquisición, que yo nunca entiendo qué primero, si el Palacio o el Picasso, así. Porque se supone que el Picasso saca la tierra y tú con la pala la recoges. El Picasso es para... el Picasso es para la zapata. Sí, exactamente. Pero Hipólito cambió el Picasso por el Palacio. Por el Palacio. Y le tiraba la arena o la tierra en los pies a la gente. Los pies de los funcionarios. Y con el corte de la cinta. Le cortaba la corbata. Corbata eliminada. Cuando llegan los esposos a la casa. ¿Y qué pasó? No, presidente. Qué ocurrencia. Un chiste del presidente. Sí, bueno. Ajá.
Ese estilo extrovertido de Hipólito Mejía. Pero mire, ayer formalmente tanto el PLD como Fuerza del Pueblo respondieron al discurso presidencial y la verdad es que hay crítica y cuestionamiento por todos los lados. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, quien encabezó esa rueda de prensa fue su vicepresidente, el ingeniero Temístocles Montaz, y en esencia lo que está planteando el PLD es que se aplique una política de austeridad, es decir, reducción de gasto, reducción de gasto, y entonces que haya como un sacrificio compartido entre lo que es la población y lo que es el gobierno, que según el PLD el discurso presidencial estuvo ausente de eso, sino que solamente se enfocó en tratar de penalizar a los ciudadanos. Pero vamos a ver el video, el director lo tiene por ahí, corto, de lo que planteó el Partido de la Liberación Dominicana ayer en esa rueda de prensa. Yo no sé si lo tiene listo. Bueno, pues adelante. Adelante. Hoy las familias dominicanas lo sienten cuando compran arroz, pollo, habichuela, plátano, yuca y vegetales. Por eso, el apoyo al sector agropecuario no puede limitarse a medidas coyunturales. Debe formar parte de una estrategia sostenida de fortalecimiento productivo y seguridad alimentaria. El enfoque actual evidencia 4 debilidades principales. Primero, un predominio de subsidios sobre reformas. Segundo, la ausencia de una política integral de transporte. Tercero, la falta de una hoja de ruta clara de transición energética. Y cuarto, el debilitamiento progresivo del sector agropecuario, que ha reducido la capacidad productiva nacional y hoy agrava el impacto de esta crisis en la mesa de los dominicanos. Frente a todo esto, el PLD propone una estrategia en 4 niveles. Primero, medidas inmediatas, subsidios focalizados y temporales, priorizando transporte público, producción agrícola y hogares vulnerables. Transparencia total del costo fiscal y protección directa al sector agropecuario mediante apoyo a insumos, financiamiento preferencial y monitoreo de costos. Segundo, ajuste estructural, reducción de pérdida del sistema eléctrico, revisión del esquema de subsidio y fortalecimiento institucional. Y de manera prioritaria, transformación del sistema de transporte mediante electrificación progresiva, renovación del parque vehicular e integración del sistema de movilidad siguiendo el plan que el PLD dejó en marcha en lo referente a la movilidad urbana. Y tercero, transformación estratégica, continuar acelerando las energías renovables, uso estratégico del gas natural y desarrollo de una política energética orientada a la sostenibilidad y a la seguridad, ampliando Punta Catalina. Cuarto, fortalecimiento productivo y seguridad alimentaria, impulsar una política integral de apoyo al sector agropecuario orientada a reducir costos, aumentar la producción nacional. Sí, pero el gobierno está identificado con la mayoría de esos puntos y hace énfasis el mismo gobierno. No estoy defendiendo al gobierno. No estoy defendiendo al gobierno. No, un comentario. No, pero es que uno se predispone. Uno se predispone. Pero usted puede hacer cualquier comentario sin hacer esa aclaración. Es que muchas veces. Es su opinión. Y hasta en el mundo de los comunicadores. Mira, ya está. Oye, no piense lo que crea. Mira, el gobierno hace mención, hace énfasis en los insumos, 1.000 millones de pesos hubo para los fertilizantes, políticas sociales. En el discurso el presidente abogó porque se continuara ampliando el tema de las energías renovables. O sea, hay gran coincidencia en lo que Temístocles Montaz y el PLD proponen. Ahora, la profundidad con que el PLD lo presenta ayer, ya eso es para un programa básicamente de gobierno, es una gestión a mediano y largo plazo. Pero va dentro de lo correcto. Sí, normalmente el gobierno se queja de que la oposición hace crítica sin plantear soluciones.
Entonces parece ser que esa posición que asume el Partido de la Liberación Dominicana está orientada no solamente a cuestionar lo que expuso el presidente de la República el domingo en la tarde, sino que está planteando lo que ellos entienden es la solución, la política que debe implementarse para enfrentar los efectos de la crisis generada por la guerra en el Golfo. Lo que tú señalas es verdad, es decir, hay políticas oficiales que de alguna manera responden a esas inquietudes del Partido de la Liberación Dominicana, pero lo que se está concentrando es a lo que dijo el presidente de la República en su discurso de el domingo en horas de la tarde. Es decir, el PLD entiende que hubo falta de señalamientos concretos en cuanto a esa hoja de ruta a seguir para afrontar la situación. Otras cosas son las políticas generales que se siguen, pero a lo que se está refiriendo concretamente es al discurso presidencial. Sí, bueno, lo que llama la atención, por lo menos en mi caso, es que la respuesta a un planteamiento concreto y un planteamiento emergente, urgente más bien, de la comparecencia del presidente del domingo en la tarde, el PLD le responde con señalamientos puntuales a eso, pero también se va a un aspecto estructural. Varias de las cosas que plantea el PLD en boca del ingeniero Temístocles Montaz son estructurales, pero no estructurales de coyuntura, porque hay cuestiones estructurales que son de coyuntura. Tú resuelves algo estructural. No, eso es de mucha profundidad. Por ejemplo, la transformación energética, que significa sustituir la matriz energética que descansa, sobre la que descansa la generación en la República Dominicana, no es un asunto que tú lo puedas resolver de la noche a la mañana. Eso es estructural, pero de largo plazo. Y con un plan. Lo del transporte también es estructural, que no se resuelve de la noche a la mañana por igual. Son medidas que se van tomando de manera progresiva. Una evidencia de la idea de transición energética, de transición del mejoramiento estructural de transporte, digamos, es la sustitución de vehículos de transporte individual por el transporte masivo que tenemos en el metro, estructural, de largo plazo, los tranvías o monorrieles estructurales de largo plazo. Lo menos de largo plazo son los sistemas de la cajita voladora, teleférico. El teleférico, y los corredores sustituyendo carros por autobuses. Se está haciendo, se está trabajando en eso. Pero son medidas progresivas. Sí, toma tiempo. En el caso de la atención al sector agropecuario, bueno, de hace muchos años nosotros venimos hablando, oyendo, y también nos montamos en eso, de que la República Dominicana produce alrededor del 90% de los alimentos que consume. Significa que no es verdad que el campo esté desguarnecido, que esté descuidado. No lo tuvo en el PLD, no lo tuvo en el Partido Reformista y no está ahora tampoco. Porque todos los gobiernos para que un país tenga el la sector capacidad agrícola de producir el 90% de los alimentos que consume, significa que hay una infraestructura agropecuaria bastante robusta. Pero los partidos de oposición tienen que hacer su papel. Y como tú señalabas, bueno, el gobierno se queja, la oposición solo grita, la oposición solo denuncia, pero no hace propuestas. Ahí tienen varias propuestas que no son para responderla en una simple aparición de coyuntura, como fue lo del domingo pasado. Yo quiero resaltar la calidad de técnico
de Temístocles Montaz. Uno extraña muchas veces esas participaciones, cuando veo a Malcún, cuando veo a Daniel Toribio. Hay uno del PRM que está en la Junta Monetaria relegado, diría yo. Ahora tengo el nombre olvidado, pero un técnico de la capacidad de Montaz. Me remonta a los gobiernos del Balaguer, los gobiernos del mismo PLD, algunos técnicos buenos en los gobiernos del PRD y políticos al mismo tiempo. El PLD tiene una joya ahí en Montaz. Sí, mira, lo que pasa, yo entiendo que la respuesta estuvo dirigida... Temístocles Montaz para mí es el mejor formulador de política pública. Sí, en términos de política pública, eso es verdad. Pero yo entiendo que la respuesta del PLD estuvo dirigida en dos frentes. Por un lado, responde a la situación concreta que se está viviendo por efecto de la crisis, porque en sentido general habla de reducción de gasto y señala un caso, yo no sé por qué siempre se inclina por ahí, pero señala un caso de reducción, por ejemplo, en la publicidad estatal. ¿Y qué maldad que le hemos hecho nosotros a los políticos? La publicidad estatal, y hace ese tipo de señalamiento. Y más adelante entonces se va a lo que son propuestas de reformas estructurales, eso es verdad. Ahora, lo que pasa es que responde de acuerdo a lo que el PLD entiende que es la prioridad nacional. El PLD siempre ha estado muy de acuerdo con que se deben propiciar reformas estructurales en la República Dominicana, reformas que se van postergando en el tiempo, no solamente en esta administración. Diferentes administraciones van postergando reformas estructurales. Una reforma estructural esencial es en el tema fiscal, y eso se ha ido postergando, no importa las recomendaciones que dan organismos internacionales de que el país debe precisamente prepararse para situaciones como esta. Claro. Y entonces las reformas estructurales de alguna manera garantizan que el país sí esté preparado internamente para afrontar esos choques externos que eventualmente pueden afectar la economía local. Entonces, la recomendación es válida partiendo de ahí. Reformas estructurales son necesarias, pero esas reformas estructurales pasan porque se produzca un diálogo realmente productivo entre los sectores nacionales, y entre esos sectores nacionales están los partidos políticos que deben participar en eso. Usted recuerda que en el Consejo Económico y Social se plantearon inicialmente 12 discusiones sobre reformas estructurales que se extendieron a 16. Posteriormente eso sencillamente no aterrizó nunca. No aterrizó nunca. No hay una entonces, sola. Están por ahí los resultados, pero uno no los conoce. Ha recogido el papel en gaveta. ¿Tú recuerdas la reunión, la reunión del presidente con los expresidentes? Sí. El tema migratorio. Sí, Hubo una mesa pendiente, de trabajo sí. en el Consejo Económico y Social donde participaron representantes directos de los expresidentes, pero también de los partidos políticos. Para el tema de Haití. Para el tema migratorio. ¿Y en qué quedó Entonces, ahí hubo un conjunto de acuerdos, de consenso, de adquisiciones. una serie de medidas. No, que se informe planteó. también, pero no nada se sabe. Exactamente, que se planteó y jamás se ha vuelto a hablar de eso. Jamás. El técnico que yo mencionaba, que el gobierno lo tiene, y me respeta el gobierno, me disculpe el gobierno, subutilizado, es Arturo Martínez Moya. Sí. Arturo Martínez Moya, que es miembro de la Junta Monetaria, y yo, gobierno del PRM, lo hubiera utilizado en un lugar de cabeza, un cabeza... Sí, pero ninguno de los gobiernos, a excepción del de... hubo un gobierno del PRD que lo utilizó, ¿fue el de Antonio Guzmán? Secretario técnico, Sí. secretario técnico. No fue el secretario técnico de la presidencia. Quien lo usó como ministro de Industria y Comercio. Industria y Comercio. Y Sí. presidente de la refinería fue Balaguer. Arturo Martínez Moya. Sí, es verdad. Eso No, Arturo Martínez Villanueva, el que tú dices. Oye, Pienso. Oye, No estás equivocado. cree en mí. No, Arturo Ah, Martínez bueno. Moya formó parte del gobierno de Balaguer. Pero Fabuloso lo que te Arturo quiero Martínez decir Moya. es que eso que tú estás señalando, los gobiernos de su partido nunca han utilizado ese talento. Pero miren, señores, la reacción o respuesta del expresidente Leonel Fernández, líder de la Fuerza del Pueblo,
no hace ningún tipo de recomendación para afrontar la crisis, pero sí dice que el país no necesita explicaciones, ni advertencia. Que lo que el presidente se limitó a hacer fue explicaciones y advertir al país sobre los efectos de la crisis, pero dice en conclusión que en definitiva los bolsillos de la gente ya no aguantan más. Esa es en esencia la respuesta del presidente Fernández. La experiencia hablando, sí. La experiencia política hablando y sabiendo que se está en un proceso preelectoral. Muy astuto la participación del expresidente Fernández en eso. Así. Carlos dice que pausamos, vamos a llevarnos de él para la parte final del programa del día de hoy. En breve volvemos, en la mañana, con Teleimpacto.